Ahora sí, la epístola de la misa de hoy es tomada del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Y dice lo siguiente: en aquellos días yo, Juan, vi sobre el monte de Sión al Cordero, que estaba de pie, y con él a 144.000 que tenían sellado sobre sus frentes el nombre de él y el de su Padre. Y oí también una voz del cielo semejante al ruido de muchas aguas, y al estampido de un trueno grande, y la voz que oí era como de citaristas que tañían sus cítaras, y cantaban como un cantar nuevo ante el trono y delante de los 4 ancianos, y nadie podía cantar aquel cántico, sino aquellos 144.000 que fueron rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancillaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos fueron rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ni se halló mentira en su boca, porque están sin mancha ante el trono de Dios. El Evangelio es tomado del evangelista San Mateo y dice lo siguiente: en aquel tiempo se le apareció en sueños el ángel del Señor a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise, porque bien pronto va a buscar Herodes al niño para perderlo. Levantándose José tomó al niño y a su madre de noche y se retiró a Egipto, y permaneció allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por boca de su profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entre tanto Herodes, viéndose burlado de los magos, se irritó sobremanera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todas sus cercanías, de 2 años para abajo, conforme al tiempo de la aparición de la estrella que había averiguado de los magos. Se vio cumplido entonces lo que predijo el profeta Jeremías, diciendo: en Ramá se oyeron voces y muchos lloros y clamores. Es Raquel que llora a sus hijos sin querer consolarse, porque ya no existen. Hoy domingo, esta fiesta de los Santos Inocentes, que cae dentro de la octava de la Natividad de nuestro Señor. Si cae en domingo esta fiesta, se usan ornamentos rojos, se pone flores en los altares, se canta el Gloria o se reza el Gloria, se dice el Aleluya. Si esta fiesta de los Santos Inocentes cae entre semana, se dice de color morado, se quitan las flores del altar, no se reza el Aleluya, no se reza el Gloria. La liturgia nos pone varios signos para mostrarnos realmente la compunción, el dolor, la tristeza por esta muerte de los santos inocentes. Estos santos inocentes, como dice el Evangelio de hoy, fueron todos los niños varones de menores de 2 años que habían en Belén y en los alrededores. Conforme a los estudios bíblicos, más o menos se consideran que eran entre 20 y 40 niños los que habían en Belén y de que entraban en esas condiciones, digamos así, de 2 años para abajo. Entre 20 y 40 niños que estaban entre Belén y las comarcas vecinas, que fue las que mandó matar Herodes. ¿Qué pasa con estos niños inocentes? ¿Por qué la Iglesia los considera mártires? ¿Por qué? Porque derramaron su sangre por Cristo, aunque no tenían conocimiento. No tenían conocimiento de Cristo nuestro Señor. Pero el motivo por el cual Herodes los mata es porque entre ellos había uno que le iba a quitar su trono, y uno que había sido anunciado desde siempre, incluso que estaba anunciado por las Escrituras, no era cualquiera. Por eso Herodes manda matar a estos niños. Hace 2 días celebrábamos la misa del primer mártir, del protomártir San Esteban, que realmente el martirio de voluntad y de obra se llama, ¿no es cierto? San Esteban entrega su vida ante los judíos, ante los sacerdotes y los nobles de la sinagoga que lo estaban cuestionando y lo lapidaron. Entonces dice en el Evangelio de San Esteban que los judíos rechinaban los dientes de coraje por las cosas que le decía San Esteban, cómo le refutaba sus errores y cómo predicaba a Cristo nuestro Señor, al Mesías y al esperado. Entonces ellos, furiosos, lo lapidan. Ahí San Esteban da su vida voluntariamente y recibe la muerte por odio a Jesucristo o alguna virtud cristiana, en este caso por odio a Cristo nuestro Señor y a la fe. Entonces se junta la voluntad del hombre y la obra, es decir, el crimen, es muerto por Cristo nuestro Señor.
Después, el 27, ayer, celebrábamos a San Juan Evangelista, que es considerado mártir por la Iglesia. Sin embargo, no murió con un martirio, pero sí sufrió un tormento capaz de causarle la muerte. Entonces, ¿qué fue? Lo metieron en un caldero de aceite hirviendo, pero salió vivo. Dios lo preservó de la muerte. Entonces, ¿qué pasa con el martirio de San Juan Evangelista? Tenía la voluntad, porque quería morir mártir, pero no tuvo la obra del martirio, porque no murió. No murió estrictamente, aunque sufrió este hecho de ser metido en un caldero de aceite hirviendo. Sin embargo, Dios le preservó la vida. Entonces, San Esteban tiene la voluntad y la obra. Quiere morir por Cristo y es asesinado por Cristo. San Juan Evangelista tiene la voluntad, pero no tuvo la obra, porque al final vivió después de ese cuasi crimen, digamos así, del aceite hirviendo. Y los santos inocentes no tuvieron la voluntad, pero tuvieron la obra. Es decir, ellos no sabían, pero sí el motivo por el cual Cristo fueron muertos es por el odio que tenía Herodes al rey de los judíos, a Cristo, que era el esperado, que era el Mesías esperado. Entonces, en estos casos el martirio la Iglesia lo da, porque dicen estos santos niños inocentes, todos eran circuncidados, que era el sacramento, digamos así, de la justificación en el Antiguo Testamento. Después nuestro Señor, con la ley del Nuevo Testamento, instituye el sacramento del bautismo. Pero el pueblo hebreo, los judíos, eran justificados con la espera del Mesías, la fe del Mesías, por la circuncisión. Estos niños eran circuncidados. Es decir, que equivaldría, digamos así, como un niño bautizado. Y un niño bautizado que muere después del bautismo, justamente ya bautizado, el niño muere, entra en el cielo, porque ya fue borrado del pecado original y no tiene culpas actuales. Entonces, en el caso de estos niños, digamos así, tenían el sacramento de su fe, que era la circuncisión, pero no recibieron voluntariamente la obra, pero el motivo por el cual fueron asesinados fue Cristo. Por eso son santos, inocentes, mártires. Para que entendamos por qué muchas veces, durante mucho tiempo, el paganismo criticaba en la Iglesia Católica esto de decir, pero ¿cómo? Si fueron asesinados esos niños, son mártires. Por eso fueron mártires. Como Jesucristo no va a recoger esa sangre, como dice el libro del Apocalipsis hoy, que eran estos hombres vírgenes que seguían al Cordero, 144.000, que es un número bíblico de perfección, digamos así, alabando la pureza de estos varones. Entonces, para eso, por eso estos niños son mártires, y no fue un asesinato cualquiera. Y los niños, aunque no tenían la voluntad, tenían el derecho de entrar en el cielo si morían, porque habían recibido la circuncisión. Pero el motivo por el cual fueron asesinados fue Jesucristo. Entonces, es la explicación justamente de los santos inocentes. Pero bueno, en este hecho no solamente vemos estos niños que entregan su vida por Cristo nuestro Señor. Incluso ustedes saben que enseña la tradición que entre estos niños tendría que haber estado incluido San Juan Bautista también, porque Montana, donde estaba Santa Isabel, quedaba muy cerca, era una de las comarcas de alrededores de Belén. ¿Por qué no fue San Juan Bautista no cayó ante esta matanza, ante esta masacre? ¿Por qué? Porque Santa Isabel, Zacarías había muerto y Santa Isabel escondió al niño. Que a partir de ahí ya empieza su vida en el desierto. Un tiempo más muere Santa Isabel y San Juan Bautista, niño, se retira al desierto a prepararse para ser el precursor del Señor. Por eso no cayó dentro de esta muerte de estos niños, que humanamente hablando, fíjense, le tendría que haber tocado, pero Dios en sus designios sabe cómo Él arregla el mundo, así como arregló el censo para que naciera Jesucristo en Belén, así el niño San Juan Bautista no fue asesinado. Otra cosa de este Evangelio que es también importante, que muchas veces no se medita, es la crueldad de Herodes. Ustedes saben que Herodes era Herodes I el Grande, se llamaba, así le decían, el primero de la dinastía puesta por los romanos. No tenía sangre real Herodes,
no tenía sangre real, fue puesto por el Senado romano porque era un traidor, porque estaba en connivencia con el Imperio Romano. Entonces fue puesto a la fuerza. Pero este Herodes el Grande era conocido por su maldad. Fíjense que cuando le dicen los magos, ¿no es cierto?, vente, ha nacido el rey de los judíos, venimos a adorarle, etcétera, lo que está en el Evangelio, que lo vamos a rezar el 6 de enero, él se llena de ira. ¿Por qué? Porque él sabía, como le dicen los Reyes Magos, que había uno que tenía derecho real. El derecho de Jesucristo a reinar era real, era por sangre, porque era de la sangre de David. Y este impostor, este usurpador que lo habían metido por política, no tenía sangre real, era un plebeyo puesto por un gran poder, digamos así. Entonces, además era de una maldad inusitada. Mandó a matar a su esposa, mandó a matar a su hija, a sus otros 2 hijos, mandó a matar a sus primos, a todo el mundo. A todo el mundo, a todos los que, y tenía después de sus hijos, fue terrible, y a todos sus parientes cercanos que podían usurpar cuando él se enfermó ya de muerte, que podían quedarse con el trono que no era con quien él quería poner, los mandó a encerrar en una cárcel. Fíjense la maldad de este hombre, los mandó a encerrar en una cárcel, y él les dijo a sus soldados: si yo muero, a todos estos familiares míos los atraviesan con flechas. El decreto no se llevó a cabo porque él murió y los soldados no lo hicieron, pero miren lo que había mandado en el momento de su muerte: si yo muero, a toda mi familia la van a matar. A toda mi familia, no va a quedar nadie de mi familia, la van a matar, iban a morir a flecha. Entonces, esa era la maldad de este hombre. Y este hombre que estaba loco, cuenta Flavio Josefo en su historia, estaba loco, tenía un delirio de persecución. Él sabía que había sido puesto por un poder temporal, que no tenía sangre real en un pueblo que era complicado. El pueblo hebreo, el pueblo de Judea, de Samaria, de Galilea, el judío y los demás de las otras tribus de Israel, él reinaba sobre Galilea, sobre Samaria y Judea, el territorio donde se desarrolla la vida de Cristo. Él sabía que ese pueblo era un pueblo complicado. Entonces tenía terror de que lo mataran, vivía perseguido el hombre. Por eso cuando le dicen que van a ser el rey de los judíos, empieza a maquinar: ¿qué va a pasar con este? Y si crece me va a sacar a mí, yo no soy el verdadero rey, y manda a matarlo. Y de esos pensamientos que empieza a tener desde que pasan los magos por Jerusalén, y ahí le dicen dónde está Belén, él ni siquiera sabía nada de las profecías, no tenía ni idea que el Mesías iba a nacer en Belén. Porque no le importaba eso. Es más, la cultura que puso era una cultura, en ese tiempo, trató de llevar todas las costumbres romanas a Israel. Entonces, cuando pasan los magos, se llena de ira y empieza a tener esos pensamientos. ¿Qué va a pasar? ¿Y si crece? ¿Y si? Entonces, se le hace fácil, porque era de una maldad inmensa, manda a matar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y en sus alrededores. Este temperamento de Herodes y esta naturaleza de Herodes, tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces nos las tenemos que aplicar a nosotros. Cómo es el origen de la ira en el ser humano. Él es un buen ejemplo, Herodes es un buen ejemplo de cómo comienza la ira y cómo puede terminar con un crimen, cómo pasa en muchas familias que por rencillas y contiendas que muchas veces ni siquiera son reales, están en la cabeza de los miembros. Me dijo, me hizo, pasó y no me saludó, y le dijo a fulanito y comentó con menganito. Y nos vamos llenando en la cabeza de fantasías de odio, de ira y de violencia, y terminan en unos desastres familiares. En esto es un sermón de San Bernardo que habla de esta personalidad de Herodes. Y él dice, bueno, ten cuidado porque muchas veces, por supuesto, sin llegar al extremo de él, dejamos que el demonio de la ira nos empiece a meter pensamientos y terminan en unos sentimientos de odio que son terribles. En el caso de Herodes, que ya se le disparaba y rayaba y pasaba la raya de la locura, esa ira lo enfermó, y ese deseo, esa ambición y ese terror a que se descubriera realmente cómo era,
lo volvió loco. Pero ojo que la ira, como todas las pasiones, tienen sus niveles. Y cada uno en lo suyo. Entonces, y el demonio de la ira ataca a todos. ¿Por qué? Porque es un pecado capital la ira. Si es un pecado capital, como la lujuria, como la soberbia, etcétera, ¿no es cierto? Como los 7 pecados capitales, es decir, que todos podemos tener un germen de esos pecados en nosotros. Nadie se salva de eso. Ninguno de nosotros nos salvamos de tener en nuestro natural concebido el pecado y con el pecado, el lastre del pecado original. Ninguno de nosotros nos salvamos de estas inclinaciones. Ninguno nos salvamos de estas inclinaciones. Entonces, cuidado. Tenemos que ver y que sea escuela. Realmente uno dice que es verdad que no se experimenta en cabeza ajena, pero hay cosas que sí nos conviene experimentar en cabeza ajena y no experimentarlas en lo propio. Lo bueno está bien, hagámoslo nosotros, experimentemos, pero lo malo sí que nos baste lo de los otros. Ver la maldad en el otro, no para criticarla, sino viendo estas cosas para poder nosotros evitarlas. Miren en lo que terminó la ira enferma de Herodes. Si hoy estuviéramos en si los términos se usaran hoy, como en aquel tiempo como hoy, diríamos que esa matanza fue un genocidio, porque fue la matanza de niños menores de 2 años y con capacidades de gobernar en el territorio de Israel. ¿Entienden? Entonces, hijos míos, tenemos que sacar también nosotros lección de lo que Dios nuestro Señor nos muestra, y más en este hecho histórico que fue tan terrible, que hasta los historiadores judíos como Flavio Josefo narran la matanza de los inocentes. Son cosas que pasaron, así como muchos protestantes, ustedes saben que siempre quisieron negar esto, y sin embargo aún historiadores judíos narran la matanza de los santos inocentes. Por eso, hijos míos, vamos a pedir a la Santísima Virgen María que nos dé un corazón manso y humilde, de corazón, un corazón, como decimos desde nuestro Señor: Señor, haz mi corazón semejante al tuyo. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos haga un corazón manso y humilde, porque por tener muchas veces en nosotros las mismas malas inclinaciones que tenía Herodes, hacemos un desastre alrededor nuestro en la convivencia. Torturamos la vida de todos los que nos rodean. Y si bien no los matamos, como hizo Herodes con los inocentes, los matamos con nuestras actitudes, con nuestras indiferencias, con nuestras malas respuestas, con nuestros malos modos. Por eso, hijos míos, vamos a pedir a Nuestra Señora ese corazón manso y humilde, el saber entender y el saber manejar situaciones que pueden llevarme a la ira. ¿Entienden? Es muy importante en la vida espiritual la mansedumbre. Y eso se consigue a través de la inocencia de costumbres, es decir, un corazón puro, un corazón limpio, que no sea mal pensado, que no esté interpretando todas las acciones de los demás de forma negativa, como les hablaba hace mucho de un sermón, de ese famoso dicho: piensa mal y acertarás, que es monstruoso, es un horror. Que Nuestra Señora nos enseñe y no hagamos mártires a los que nos rodean. Estos niños fueron mártires porque Herodes los mató por odio a Cristo nuestro Señor. Pero bueno, nosotros no somos Herodes ni vamos a matar, pero sí, no hagamos mártires a los que nos rodean. Ahí estamos con un cuchillito de palo arruinando la vida de los demás, poniendo siempre trabas, envidiosos, celosos, iracundos. ¿Entienden? Entonces tenemos que ir forjando a la persona, forjando el carácter, y eso se hace con la virtud de la humildad y la mansedumbre. Que Nuestra Señora, quien más que ella tenía el corazón como el de Cristo nuestro Señor, si ella se lo dio solamente la carne y la sangre de Cristo, son la carne y sangre de María Santísima. Entonces, que Nuestra Señora forje en nuestros corazones una humildad verdadera, una santa mansedumbre, para que así también, llevando cada día la cruz que Dios nos pone con paciencia, con resignación, con alegría, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman.
Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.